Hola a todos y a todas. En la clase de hoy vamos a trabajar el concepto de fracaso escolar. Bien, decimos concepto porque más que un hecho dado, un hecho definido, es importante trabajarlo como un constructo, como una definición y problematizar, ¿sí? esta definición de fracaso escolar. Para hablar de este tema vamos a tomar un texto un texto y las ideas, las teorizaciones que hace sobre este concepto de fracaso escolar, una psicopedagoga y psicoanalista argentina que es Silvia Slemenson, ¿sí? El texto de Silvia Slemenson se titula Problemas de aprendizaje y fracaso escolar. Bueno, las ideas de la autora son muy interesantes, perdón, porque nos permiten, como decía, problematizar, poner en tensión este concepto de fracaso escolar. Bien, nos comienza diciendo la autora, justamente nos muestra una realidad, ¿sí? Y nos dice que los índices de fracaso escolar son mucho más altos o se duplican en aquellas regiones o provincias más pobres, más desfavorecidas, en comparación con las provincias o las ciudades más centrales o económicamente más ricas. Bien, entonces, bueno, fíjense que ante esta realidad debemos pensar o debemos reflexionar que los factores sociales y económicos, culturales, obviamente que influyen en el fracaso escolar, ¿sí? Entonces esto nos lleva a pensar y nos coloca a la situación del fracaso escolar como una problemática, sí, que necesita ser atendida, pensada, reflexionada en su complejidad, ¿bien? Y también a profundidad, o sea que no podemos definir al fracaso escolar como un hecho, como generalmente o en el pasado o algunas tendencias, algunas perspectivas plantean al fracaso escolar generalmente como una problemática del aprendizaje, ¿no? Esto de homologar al fracaso escolar como una problemática del aprendizaje donde el principal responsable es el nivel intelectual del niño o de la niña, ¿sí? Lo que nos plantea la autora Slemenson tiene que ver con pensar al fracaso escolar como una problemática mucho más compleja, como una problemática que necesita ser profundizada y que necesita ser analizada desde diferentes perspectivas o teniendo en cuenta diferentes factores. Bien, cuando hablamos de fracaso escolar, ¿a qué nos referimos? Bueno, nos estamos refiriendo a un conjunto de situaciones, ¿bien? Cuando hablamos de fracaso escolar. En nuestro país, el fracaso escolar se refleja en la repitencia, en el abandono, en la discontinuidad de las trayectorias escolares, ¿sí? Estudiantes que concurren con mucha irregularidad al sistema educativo, ¿sí? Que concurren algunos días de clases pero que no culminan con el año escolar, ¿sí? Entonces fíjense que dentro del concepto de fracaso escolar no solo estamos incluyendo a aquellos niños y a aquellas niñas que tienen dificultad en el aprendizaje, sino también situaciones, vuelvo a repetir, de repitencia, de abandono, de deserción y de discontinuidad en las trayectorias escolares. Bien, bueno, a ver, tenemos que pensar y vamos a mencionar qué es lo que de alguna manera se espera, cuál es la expectativa curricular, sobre todo de la escuela primaria. Bueno, tiene que ver con el dominio de las actividades, con el dominio de los procesos cuánticos y también con el dominio de la lectoescritura, ¿no? Esto podríamos decir que es la expectativa curricular de la primaria. Y la expectativa curricular de la secundaria ya tiene que ver con la adquisición de herramientas, de conocimientos en el marco de diversas áreas, ¿no? De conocimiento. Pero bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando los niños, las niñas, los adolescentes no alcanzan o no cumplen con estas expectativas, ¿sí? Curriculares, con estas expectativas escolares, ¿sí? Entonces, bueno, la autora nos dice que debemos pensar al fracaso escolar, ¿sí? Como una situación que de alguna manera
representan muchas poblaciones, pero que también este fracaso escolar termina condenando, ¿sí?, a muchas poblaciones a la situación de analfabetismo, ¿no? O sea, el fracaso escolar como una realidad social que condena a poblaciones, ¿sí?, a sumergirlos en la falta de posibilidades, en las faltas de oportunidades, en lo que llamamos el analfabetismo, y cómo el analfabetismo, de alguna manera, es el primer eslabón de una cadena de vulnerabilidades. Bien, entonces el fracaso escolar como una situación de orden social, institucional, educativa, y en la cual se resumen muchos factores, pero que es una situación que conduce a una condena, bien, lo plantea la autora, una condena que es el analfabetismo, bien, o la falta de herramientas cognitivas, o la ausencia de capital cultural, sí, que es el inicio de una cadena, bien, de vulneraciones. Bien, tenemos que pensar que, bueno, de alguna manera, la educación, al ser un derecho, el fracaso escolar es la vulneración de un derecho. No lo dice la autora en el texto, pero también lo podemos pensar de esa manera. Si la educación, obviamente, que es un derecho humano, un derecho social, entonces el fracaso escolar se encuentra en el primer paso, en el primer lugar de una cadena de vulneración de derechos, ¿no? Porque es de alguna manera uno de los derechos básicos que va a permitir el cumplimiento de otros tantos derechos. Entonces, el fracaso escolar como un primer eslabón de una cadena de vulneraciones de derechos, lo debemos pensar así para darle la importancia y la trascendencia que tiene en la vida de los niños, las niñas y de las familias. Bien, bueno, decimos que el fracaso escolar y la desigualdad es responsabilidad no de la familia y del niño y la niña, sino que es responsabilidad del sistema educativo, ¿sí? Esto es una evidencia porque lo evidencian las investigaciones, lo evidencian las lecturas que podemos hacer de las realidades sociales. Y el fracaso escolar se encuentra más presente en aquellas provincias o sectores más desfavorecidos, eso nos lleva a reflexionar sobre el hecho de que el fracaso escolar, más que fracaso de un niño, una niña o de una familia, es el fracaso del sistema educativo. Sin embargo, nuestro medio cultural, sin embargo, el sistema lleva a las familias y a los niños a posicionarse en el lugar de fracaso y hacerse responsables de ese fracaso. Entonces, fíjense que de alguna manera, qué grave, ¿no?, que es esta situación donde la responsabilidad del fracaso es del sistema educativo. Sin embargo, ¿quiénes se hacen cargo de ese fracaso? Justamente la infancia. La infancia es la que carga con ese peso del fracaso escolar. ¿Por qué? ¿Por qué decimos que la infancia carga con ese peso del fracaso escolar? Y la autora nos dice porque fracasar en la escuela es visto como fracasar en la vida. Fracasar, aceptar el fracaso para las familias, para el niño, es aceptar la dificultad, la inoperancia personal para alcanzar los niveles de exigencia que la sociedad demanda. O sea, de alguna manera, aceptar el fracaso escolar es aceptar esa inoperancia para poder adaptarse a las exigencias, ¿sí?, que la sociedad, que la cultura demanda. Por eso no debemos poner el fracaso en el lugar del niño, sino el fracaso en el lugar del sistema educativo. Obviamente que no para culpar al sistema educativo, sino para poner de alguna manera la responsabilidad en esta compleja trama institucional, social y cultural que representa el sistema educativo, y para poder de alguna manera encontrar transformaciones superadoras en el sistema educativo.
que obviamente en los últimos años los paradigmas han cambiado y estamos buscando o se están buscando estas transformaciones en el sistema educativo. Ahora vamos a ver un poco de cuáles son las consecuencias del fracaso escolar. Esta idea de que el fracaso escolar posiciona a niños y a familias en una posición de fracaso, en una posición de ruptura, ¿sí? ¿A qué conduce? Conduce al aislamiento, a la pérdida de motivación, ¿sí? A la pérdida de un grupo de referencia identificatorio en el cual el niño debe reconocerse. Entonces, el ausentismo, la repitencia, el posicionamiento, la responsabilización o hacer responsable al niño de ese fracaso escolar, nos dice la autora a qué va a conducir. Bueno, va a conducir a una sensación de fracaso en la familia, va a conducir al aislamiento del niño, va a conducir a esta pérdida de motivación por integrarse en los grupos de pares. ¿Qué son los grupos de pares? Los grupos de pares son los grupos de referencia identificatorias, ¿no? En psicología, porque bueno, esta clase está dirigida a estudiantes de distintos profesorados, pero bueno, en psicología tenemos que pensar que el grupo de par es el grupo de referencia identificatoria y este grupo de referencia identificatoria de alguna manera es un motor de la construcción subjetiva, de la construcción del yo en relación al vínculo con el otro, ¿bien? Cuando el niño fracasa, nos dice la autora, fracasa el primer intento de integración social. Bien, cuando fracasa la integración del niño o de la niña a la escuela, fracasa este primer intento de integración social. Entonces, ¿qué pasa? Los niños vuelven a buscar refugio en la familia, que es este primer grupo de socialización o el grupo de socialización primaria. Entonces, podríamos decir que hay un retroceso en el proceso de construcción subjetiva. Entonces, ante un fracaso escolar, el niño, la niña vuelve, ¿sí?, al seno de la familia, vuelve a esta integración primaria y esto implica un retroceso, no porque la familia no sea importante, justamente es fundamental, pero también es fundamental que el niño se integre en grupos de socializaciones secundarias. Entonces, el fracaso escolar termina representando un fracaso en la integración social de los niños y los adolescentes. ¿Y qué pasa ante esto? Bueno, puede ser, tenemos diferentes circunstancias, podemos encontrar niños que se aíslan del resto, que se aíslan de su entorno, o situaciones de mayor preocupación o riesgo, vulnerabilidad en los adolescentes, por ejemplo, que abandonan, que se ausentan del sistema escolar, que buscan refugio en otros grupos identificatorios más relacionados con el consumo de droga, con la delincuencia, con las conductas de riesgo, o sea, ante el fracaso escolar, el sistema escolar los expulsa y estos adolescentes siempre van a necesitar un grupo de referencia identificatorio. Y ante la ausencia del sistema escolar que les brinde un grupo identificatorio, buscan otros grupos de referencias identificatorios que muchas veces son grupos de riesgo, ¿no? Donde prevalece el consumo de drogas, la delincuencia, la violencia, las conductas de riesgo. Bien, entonces, excluir del sistema escolar es negarle un espacio de referencia identificatorio y un espacio de construcción subjetiva. Bien, bueno, cuando pensamos en el fracaso escolar y cuando pensamos en cómo trabajar para revertir el fracaso escolar, cómo trabajar, cómo posicionarnos para prevenir el fracaso escolar, tenemos que pensar en una transformación de este estigma social que conlleva el fracaso escolar, ¿sí? Desde la psicología, desde la psicopedagogía, desde el psicoanálisis, desde la psicología comunitaria, desde la psicología educacional. El paradigma actual tiene que ver justamente con revertir estos estigmas sociales asociados a la diferencia, ¿no? Asociados a la diversidad. Muchas veces se estigmatiza lo diverso y al estigmatizar lo diverso, de alguna manera
se limitan las posibilidades de construcción subjetiva. Bien, entonces, lo que nos propone la autora Lemenson, desde este marco teórico del psicoanálisis y la psicopedagogía, lo que nos propone es, bueno, para trabajar en la transformación de este estigma social que conlleva el fracaso escolar, debemos pensar en los diferentes espacios, ¿no? Debemos pensar en la importancia del espacio escolar, pero primero debemos pensar en el espacio familiar. ¿Qué es lo que representa el espacio familiar para la construcción subjetiva? Para el desarrollo psicológico, si lo quieren mencionar de este modo, ¿no? Entonces, a ver, el espacio escolar es un espacio previo, ¿sí? Al espacio social educativo. Bien, la madre, padre, los vínculos familiares primarios, podríamos decir que es el primer lugar de encuentro subjetivo. Bien, y este primer lugar de encuentro subjetivo antecede a los próximos espacios de encuentro, que son los espacios sociales. Dentro de ellos, la escuela. Pero entonces, previamente a la escuela, el primer y fundamental lugar de encuentro subjetivo es el vínculo de la madre con su bebé. Bien, y en este vínculo de la madre con su bebé, el sujeto que nace, bien, se encuentra en un estado de lo que llamamos en psicoanálisis un estado de bienestar libidinal. Entonces, en el primer encuentro del bebé con la madre, encontramos un primer estado de bienestar libidinal. Ahora, ese primer estado de bienestar libidinal es un estado que con el correr de la historia del niño, ¿sí? Es un estado que se añora. Hay una cierta nostalgia por ese estado de bienestar. Y entonces siempre se intenta recuperar. El psicoanálisis nos va a decir, este estado, este primer estado de placer, este primer estado de contención, de satisfacción, esta experiencia de satisfacción en el vínculo del bebé con la madre, es un estado que siempre se busca reencontrar. Bien, que existe como esta nostalgia por este primer estado que en condiciones normales debe ser satisfactorio. Entonces, siempre hay una añoranza y un intento por recuperar este estado de bienestar en las relaciones futuras. Bien, entonces, el vínculo del bebé con la madre es lo que denominamos una relación subjetivante. Bien, y en este primer momento, en estos primeros momentos de vida, cuando es bebé, el primer año de vida, los primeros 2 años de vida, esta relación subjetivante del vínculo de la madre con el bebé representa para el sujeto que nace a la vida, representa lo más placentero y también representa todo lo existente, ¿bien? O sea, para el bebé, todo lo existente está en el vínculo con su madre, con sus objetos primarios, que también podríamos decir la función materna, la función paterna. Bien, ahora con el tiempo, ¿sí? Con el correr de los primeros 2 años de vida, podríamos decir, esta relación subjetivante comienza de alguna manera a separarse esta díada libidinal del niño con la madre, comienza esta relación subjetivante, la madre comienza a, de alguna manera, en psicoanálisis, en psicología, hablamos de frustración, ¿bien? Hay una cierta frustración progresiva de los deseos y de las necesidades del bebé, una postergación de esas necesidades del bebé, porque bueno, obviamente que esa díada, esa relación libidinal debe comenzar a separarse, debe comenzar a darse un proceso de independencia, ¿no? Entonces, ustedes saben que para el psicoanálisis el proceso de construcción subjetiva es un proceso que va de lo simbiótico, de una relación libidinal que es totalizadora,
y que es dependiente a relaciones que son cada vez más independientes. O sea, como sujeto pasamos, como sujetos, como seres humanos, pasamos de la dependencia libidinal a la progresiva construcción de una independencia subjetiva. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, pasamos de una dependencia libidinal en esta relación subjetivante con la madre a una progresiva construcción de la independencia subjetiva. Ahora, ¿qué pasa? En esta progresiva construcción de la independencia subjetiva, el niño, la niña, debe afrontar la ausencia de la madre, la ausencia de los primeros lazos, debe afrontarlo ¿para qué? Para poder investir nuevos espacios libidinales. ¿Sí? Vuelvo a mencionar. Para poder afrontar esa progresiva independencia en el vínculo con la madre, el niño, la niña debe sí investir nuevos espacios libidinales. Bien, ¿qué son estos? Primero, cuando hablamos de investir, tiene que ver con poner el deseo, ¿sí? Poner el deseo en algo. Bien, entonces si decimos investir nuevos espacios libidinales, nos estamos refiriendo a la posibilidad en que el niño y la niña puedan poner el deseo en conquistar nuevos espacios libidinales, en conquistar nuevos vínculos, en conquistar nuevas relaciones. Y ahí es donde entra en juego la escuela, el sistema educativo, los compañeros, las compañeras y el rol del docente. En estos nuevos modos de relacionarse, que es la escuela, podríamos decir, la escuela representa desde la educación inicial, cuando el niño y la niña entran en el jardín de infantes, después la primaria, después la secundaria. Ese espacio es un espacio diferente al espacio familiar, ¿bien? Y representan nuevos modos de relacionarse. Nuevos modos de relacionarse. Surge las diversidades en modos de ser y en modos de hacer. Bien, ya el niño y la niña se encuentran con un docente que es diferente a mamá, a papá, a compañeros que son diferentes a los hermanos, a los primos, a los chicos y a las chicas del barrio. ¿Se entiende? A ver, la escuela, el espacio social de la escuela, implica el encuentro con la diversidad. Y el encuentro con la diversidad implica la posibilidad de investir nuevos espacios libidinales, nuevos espacios relacionales. Y justamente ahí está la riqueza de la construcción subjetiva. Ustedes piensen que la construcción subjetiva, la construcción del sujeto deseante, del sujeto cognoscente, como veíamos con otros autores, implica la diversidad, el encuentro con la diversidad. Entonces, fíjense que Slemenson nos dice, se activa el deseo de búsqueda de nuevas respuestas, de nuevas estrategias y de nuevos conocimientos. Bien, o sea, cuando el niño y la niña ingresan a la escuela, ¿sí? Se rompe de alguna manera o se cae este mundo ideal de la familia, se cae este mundo ideal de la familia con el ingreso de los niños a la escuela, ¿sí? Porque es otro espacio. Entonces el niño y la niña se ven confrontados con otro espacio, un espacio diferente, un espacio diverso al espacio familiar, y ahí está la riqueza del sistema educativo. Este espacio diferente activa el deseo de búsqueda de nuevas respuestas, estrategias y conocimientos. O sea, el deseo por aprender, ¿no? Ahora, cuando hablamos de fracaso escolar, cuando hablamos de problemáticas del aprendizaje, podríamos decir que hablamos de problemáticas de las ganas, del deseo, de la motivación por aprender. Bien, creo que ya lo hemos mencionado, ¿no? Vamos a poner el foco en esto. Las problemáticas del aprendizaje, el fracaso en el aprendizaje tiene que ver con el fracaso del deseo, de la motivación, de las ganas. Y justamente, si hay fracaso escolar, se está de alguna manera dificultando las posibilidades de ese encuentro con la diversidad, que es lo que motiva el deseo de aprender.
¿Se entiende? El encuentro con la diversidad, con los compañeros, con otro espacio que no es mi familia, con el rol adulto del docente, que ya no es el rol materno y paterno. Ese encuentro con la diversidad es lo que motiva el deseo y las ganas de aprender. El niño construye, nos dice la autora Slemensohl, nos dice el niño construye nuevos vínculos en ese espacio escolar, ¿bien? Y es en esta construcción de nuevos vínculos donde se va a enriquecer subjetivamente, ¿bien? Nos habla de enriquecimiento psíquico, nos habla de enriquecimiento psicológico, que se produce, ahora nos habla del rol importante del docente, se produce en interacción con el docente. Él y las docentes son quienes aportan los elementos de conocimiento. Bien, o sea, el rol docente aporta nuevos elementos de conocimiento. El aprendizaje, ¿sí? La presentación, podríamos decir, de un nuevo mundo, del mundo de los conocimientos, del mundo del aprendizaje. Entonces, el rol del docente es aportar estos nuevos conocimientos, aportar nuevos mundos, ya un mundo diferente al de mi familia, al de mi casa, al de mi barrio, al de mi cuadra. Un nuevo mundo aporta el docente. Pero otro rol importante del docente tiene que ver con la mediación en las relaciones con los grupos de pares. Bien, entonces, el grupo de pares, el grupo de referencia identificatorio, que es el grupo de pares, encuentra su riqueza también en la mediación que hace ese docente. Bien, es el docente el que va a mediar en las relaciones, es el docente el que va a otorgarle sentido, el que va a contener en este grupo identificatorio de pares, donde a veces las cosas no son tan fáciles, ¿bien? Donde puede haber conflictos, donde puede haber confrontaciones entre los pares, porque la diversidad nos lleva a eso, pero es el docente el que tiene el rol de mediación en ese conflicto, en esa riqueza también, pero en ese podríamos decir, entrecruzamiento de experiencias que es el encuentro con el grupo de pares. Entonces, el rol del docente es un rol fundamental, no solo en la transmisión o no solo en los aprendizajes puramente de contenido, sino también como figura mediadora en el contexto del grupo de pares. Bien, como figura mediadora en el contexto del grupo de pares. De más está decir que esa mediación debe ser una mediación siempre positiva, cálida, de confianza, una mediación respetuosa de la diversidad, una mediación que cree un clima de apoyo mutuo, como decíamos en clases anteriores. No, obviamente, una mediación autoritaria que limite, que bloquee o que estigmatice o que diferencie o que clasifique. O que haga preferencias, por ejemplo. Bueno, no estamos hablando de eso y eso justamente es lo que el nuevo paradigma pedagógico de la diversidad y la inclusión está tratando de transformar. A ver, después nos dice la autora que la docente es un referente significativo porque es un adulto significativo. Fíjense que también hay un pasaje de el rol paterno y materno a otro adulto significativo que es el rol que representa él y la docente. Y también el docente, cómo debe favorecer el diálogo, ¿no? La escuela es un espacio de diálogo y es un espacio de diálogo en tanto se favorece la diversidad de voces, ¿sí? El diálogo que es, ¿no? El diálogo es lo diferente o lo contrario a un monólogo, ¿no? Por eso también creo que en algún momento del texto nos habla de esto de lo monológico, ¿no? El monólogo es escuchar siempre la misma voz. El diálogo implica la escucha, la puesta en juego de voces diferentes, ¿sí? La puesta en juego de posiciones subjetivas y también posiciones cognitivas diferentes. ¿Se acuerdan cuando en las clases anteriores hablábamos de los aportes de Vygotsky, también de Piaget, pero sobre todo de Vygotsky
a la hora de pensar el aprendizaje colaborativo y cómo el acompañamiento de un compañero o de una compañera que tenga tal vez más conocimiento pero que sea compatible. Bueno, fíjense. Aquí también Lemenson nos habla de la importancia de la diversidad de voces, pero también la importancia de la diversidad de posiciones subjetivas y, de la diversidad de posiciones subjetivas e intelectuales. O sea, que el niño o la niña se encuentren con otros compañeros que piensen diferente, que tengan diferentes gustos, que tengan diferentes intereses, que hagan otras actividades, que entiendan los problemas de otra manera, que cuenten su realidad familiar, que siempre es diversa. Bien, entonces, la escuela debe ser el lugar que convoca y el lugar que aloja la diferencia. O sea, la escuela debe convocar la diferencia, no la debe expulsar, ¿sí? La escuela no debe posicionarse en un lugar clasificatorio negativo, al contrario, debe alojar, debe estar abierta, debe brindar una apertura a la diferencia, debe brindar oportunidades a hablar, oportunidades al diálogo, oportunidades a las niñas, a los niños y a los adolescentes a ser escuchados sin condicionamientos. Fíjense qué importante esto, ser escuchados sin condicionamiento, porque si la escuela no aloja, si la escuela no brinda este lugar de contención, más allá de la transmisión de conocimientos, pero este lugar que aloje las diferencias, el adolescente, por ejemplo, va a buscar en otros espacios identificatorios, que está bien que los busque, pero la escuela también debe ser un lugar identificatorio y debe ser una mediación entre los pares. Si el espacio escolar es monológico, el niño se retrae. ¿Y a dónde se retrae? Puede ser que el niño o la niña que experimentan un fracaso escolar vuelvan al espacio familiar, vuelvan a retraerse en ese mundo de la familia. No quiere decir esto que el espacio familiar sea negativo, al contrario, es necesario, pero debe estar complementado, debe estar enriquecido, ¿sí? Enriquecido con el otro espacio, con el espacio escolar. La escuela debe ser un lugar de encuentro, ¿sí? Un lugar de reconocimiento subjetivo. Fíjense qué importante esto que nos dice Lemenson. A mí me gusta mucho esto de la escuela como lugar de reconocimiento subjetivo, donde yo me siento reconocido, pero también puedo reconocer al otro o a la otra. El niño debe ser valorado, los estudiantes deben ser, perdón, valorados en sus propias características, en sus características diferenciales. O sea, la valoración de los estudiantes debe ser no en repetir un discurso monológico. La valoración que hacemos desde el sistema educativo a los estudiantes tiene que ser una valoración de las diferencias individuales, tiene que ser una valoración de las características diferenciales. Bien, ¿cuáles son las características diferenciales? Bueno, lo que a cada estudiante le gusta, le interesa, lo motiva, qué actividad realiza. Alguno juega al fútbol, alguno patina, alguno hace huerta. ¿Se entiende? Son las características diferenciales de los estudiantes. Nos dice la autora, si la escuela se posiciona como un lugar que aloje, que escuche las características diferenciales de los estudiantes, esa escuela va a motivar el deseo por aprender, se va a fortalecer el deseo de aprender. Y si fortalecemos el deseo de aprender, bueno, esa es de alguna manera la vía o la vía más humana, diría yo, y también más social, más responsable de prevenir los fracasos escolares. Bien, entonces, vamos a poder trabajar para prevenir los fracasos escolares si fortalecemos a la escuela como un lugar de escucha de las diferencias, como un lugar que aloje las características diferenciales de los y las estudiantes. Bueno, creo que la clase de hoy es una clase que
a mí me resulta este tema del fracaso escolar muy interesante, pero siempre que lo pensemos desde la complejidad y desde la profundidad que necesita un problema tan serio como es el fracaso escolar, porque como decíamos al principio de la clase, el fracaso escolar es el primer paso de una cadena de vulnerabilidades, bien, de vulneración de derechos que obviamente debemos prevenir y debemos prevenir y debemos revertir desde el sistema educativo. Bueno, me despido de todos y de todas.